Hoy vamos a ver el capítulo 10, el capítulo de la unidad de control general, y con esto ya tendremos una primera aproximación a lo que es la unidad de proceso general. Prácticamente ya tendremos construido todo el procesador y ya empezaremos a ver instrucciones en assembler. Entonces, a partir de aquí lo que haremos es ir añadiéndole detallitos, añadirle una memoria, mirar qué posibilidades hay de hacer un procesador uniciclo, multiciclo, etcétera. Pero realmente el capítulo de hoy es un capítulo importante porque con esto ya cerramos un primer diseño del procesador de propósito general. Entonces, si recapitulamos, la unidad de control que habíamos hecho hasta ahora era específica, hacíamos un grafo para cada una de ellas y nosotros lo único que teníamos como entrada era el bit de condición Z. A partir del valor de la Z, nosotros de un estado transicionábamos a dos estados posibles. Únicamente había dos flechas que salían de cada estado. En nuestra unidad de control la vamos a hacer ahora con K bits de estado y como lo que hacemos es un procesador de 16 bits, eso quiere decir que en total tendremos hasta 2 elevado a 16 estados posibles. Entonces, de la forma análoga a la que vimos en el capítulo 7, nosotros podemos implementarlo o con una ROM para el estado futuro y otra para las salidas o con una ROM combinada para los dos. Si, por ejemplo, miramos la unidad de control utilizando dos ROMs, pues resulta que como nosotros tenemos 16 bits de estado, que son estos de aquí del registro, a la salida es un modelo de Moore, por tanto únicamente depende del estado. La ROM que calcula las salidas únicamente tiene como entrada el bit de estado, que son los bits de estado, que son 16 bits. En cambio, el estado futuro depende del estado actual, que es la Q, más el bit Z. Por tanto, aquí a la entrada lo que tenemos son 17 bits. Entonces, si nosotros hacemos un grafo y tenemos 16 bits de estado, eso nos permite hasta 2 elevado a 16 nodos, que en el contexto de programa, cuando eliminemos el grafo y hagamos un programa, serán instrucciones. Tenemos un bit de entrada, que es el bit Z, lo cual dará 2 arcos por nodo, con lo cual cuando pasemos a un programa, eso nos da lugar a 2 posibles instrucciones siguientes. Y la salida, para que la unidad de proceso general funcione, tanto si lo hacemos con un grafo como si lo hacemos con un programa, la unidad de proceso necesita los 43 bits que ya vimos el otro día. Por tanto, estos 43 bits se mantienen, será la palabra de control que obtenemos con la ROM de salidas. Si hacemos la síntesis con dos ROMs, aquello que hemos repasado varias veces de calcular el tamaño de las memorias, la memoria del estado siguiente, ¿cuál es el tamaño de palabra? Pues fijaros que a la salida me salen 16 bits. Si a la salida me salen 16 bits, el tamaño de palabra es 16. ¿Y a la entrada qué tengo? A la entrada tengo 16 más 1. O lo que es lo mismo, 2 por 2 a la 16, o lo que es lo mismo, 2 elevado a 17. Esto sería el tamaño, multiplicado por 16, sería el tamaño de la ROM del estado futuro. Y la ROM de salidas tiene como tamaño 2 elevado a 16, porque aquí en el bus de direcciones le entran 16 bits, y el tamaño de palabra es 43, porque en cada una de las casillas de la memoria guardamos 43 bits. Si hago la suma de esto de aquí, lo que me sale es que el tamaño es 2 elevado a 16 por 75 bits. Si la implementación la hacemos con una única ROM, que es la que vamos a utilizar, para no duplicar las salidas, lo que haremos es que la salida la guardamos una única vez y entonces, mediante un multiplexor de buses, al cual entrará el único bit de la Z, decidiremos cuál es el estado futuro. Por tanto, tengo el estado actual memorizado en el registro y dentro de la memoria, cuando yo indexe con estos 16 bits, pues saldrán 32 de estado futuro, de los cuales obviamente solo necesitaré 16 y escogeré cuál de esos 16 me quedo a partir del bit Z. Del bit Z mediante este multiplexor de buses que le entra dos buses de 16 bits y sale un bus de 16. Y luego, adicionalmente, tendré los 43 bits de salida. Si hacemos números del tamaño de esta ROM, pues resulta que el tamaño es exactamente la misma. Yo tengo aquí 2 elevado a 16 palabras. Y el tamaño de palabra, ¿cuál es? Pues son 16 más 16 más 43 da 75.
Por tanto, tanto si lo implemento de esta manera como si lo implemento con el esquema de la transparencia anterior, el tamaño de la ROM es exactamente igual. A partir de ahora ya solo consideraremos este esquema con una única ROM y nos olvidaremos del que hemos visto en la transparencia anterior. Un tema importante que seguramente ya debéis saber, pero no está de más repasar, es que la memoria que nosotros vamos a utilizar en la unidad de control puede ser una ROM o puede ser una RAM. ¿Qué es una ROM? Una ROM es el acrónimo de Read Only Memory. Es una memoria de únicamente lectura. Entonces, estas memorias sí se pueden grabar, pero normalmente el proceso de grabación pues, es más complejo. Es un proceso pues, que seguramente hay que ponerlo con luz ultravioleta o en una máquina especial o hacer un proceso especial para grabarlo. ¿La ventaja cuál es? La ventaja es que cuando has grabado un programa en una ROM, aunque quites la alimentación, aunque apagues el circuito, ese programa continúa estando ahí. Esto, por ejemplo, lo veremos en prácticas a partir de la práctica 3. Cuando nosotros carguemos un programa en la placa, lo cargaremos en la ROM, de tal manera que, aunque nosotros apagáramos el ordenador y luego conectáramos una batería, un power bank, de los que usamos para cargar el teléfono móvil, a la entrada de alimentación de la placa, el programa se pone en funcionamiento sin necesidad de cargarlo. En un ordenador personal, cuando lo apago, los programas se van de la memoria y si los quiero volver a ejecutar la siguiente vez que lo enciendo, pues voy a tener que cargar en memoria ese código. Por tanto, la ROM es una memoria de solo lectura que sí que se puede grabar, pero el proceso es laborioso, y la RAM es una memoria de Random Access Memory, es el acrónimo, en la cual yo puedo cargar los programas en distintas posiciones de memoria de una manera pues, mucho más versátil. Independientemente de si estamos trabajando con una ROM o una RAM, para nosotros va a ser una memoria y le vamos a llamar IMEM. IMEM es memoria de instrucciones. Y cada palabra que nosotros guardemos en la memoria de instrucciones será una instrucción de lenguaje máquina, o abreviadamente LM. En la ROM anterior, si os habéis fijado, cada instrucción de lenguaje máquina ocupa 75 bits, que son los que yo necesito para hacer funcionar mi sistema. Evidentemente, 75 bits es demasiado y lo que vamos a hacer ahora, a continuación, en las siguientes transparencias, es ir reduciendo ese tamaño de palabra hasta dejarlo en 16. Pero lo vamos a ir haciendo paso a paso para que veáis las distintas estrategias que se utilizan hasta llegar al lenguaje máquina. Al conjunto de instrucciones que implementan el grafo de estados de la unidad de control le llamaremos programa en lenguaje máquina. Entonces, a partir de este capítulo nos olvidaremos del grafo y ya lo que haremos serán programas. Programas que estarán en lenguaje máquina o lo que es lo mismo, lenguaje de bajo nivel, muy próximo a la máquina. El registro de estado de la unidad de control, como utilizamos bits de estado, pues tendrá un número natural que irá entre 0 y 2 elevado a k menos 1. Y lo que hará es identificar la fila de la memoria de instrucciones donde está la instrucción del lenguaje máquina que se ejecuta en el ciclo actual. A este registro le vamos a llamar program counter o contador de programa. También en algunos contextos, en algunos libros, se le llama IP, Instruction Pointer, o IAR, Instruction Address Register. Nosotros le llamaremos PC, contador de programa, pero que sepáis que los otros nombres pues, son equivalentes. En función de dónde se almacena el programa, nosotros podemos tener dos grandes tipos de computadores. Computadores que siguen el modelo Harvard y computadores que siguen el modelo von Neumann. En el modelo Harvard lo que tenemos es una memoria independiente de la memoria de datos. Por tanto, hay una memoria para el programa y otra para los datos. En cambio, en el modelo von Neumann se utiliza la misma memoria para almacenar tanto el programa como los datos. En función del propósito del procesador, pues se utiliza habitualmente una u otra estrategia. Los procesadores de propósito específico, que se llaman también empotrados o embebidos, embedded, suelen ser Harvard. El programa está en la memoria ROM y siempre es el mismo. Al arrancar el programa ya está disponible en memoria. Por ejemplo, pues lo que haremos en la asignatura de microprocesadores o lo que haremos en las prácticas 3, 4 y 5. O, por ejemplo, es lo que pasa dentro de una lavadora. Cuando enciendes la lavadora, el programa ya está ahí, no tienes que cargarlo. Y como ese programa no se modifica, pues está siempre en una ROM. Los procesadores de propósito general normalmente siguen una estructura von Neumann en la cual hay una memoria RAM que contiene el programa y los datos, una única memoria. Y el programa puede cambiar cuando queramos.
En esta asignatura de Electrónica Digital 2, en los temas 10, 11 y 12, vamos a ver un modelo Harvard, en el cual la IMEM será una ROM. En el tema 11 introduciremos la memoria de datos y en el tema 13 pasaremos al modelo von Neumann. Integraremos la IMEM en la RAM que contendrá la memoria de datos. Por tanto, el objetivo de este tema es reducir el tamaño de las palabras de la IMEM, pasar de los 75 bits por instrucción a 16 bits por instrucción. Esto va a dar lugar a la creación del lenguaje máquina SISA. SISA es el acrónimo de Simple Instruction Set Architecture. Cada instrucción SISA ocupará solo 16 bits. Estamos trabajando con un procesador de 16 bits. La placa Texas que utilizamos en prácticas, por ejemplo, pues es un procesador de 32 bits. Sabéis que hay otros procesadores que son de 64. Como aquí lo que se trata es de entender un poco cómo funciona, pues vamos a una arquitectura sencilla de 16 bits. Entonces, un tema importante que tenéis en los ETs y que es sencillo y que en los exámenes voy a preguntar es cómo pasar entre el lenguaje ensamblador y lenguaje máquina, y al revés, que ya veremos lo que es. Al registro de estado de la unidad de control, como hemos dicho antes, le llamaremos contador de programa y contendrá la dirección de la memoria de instrucciones donde está la instrucción a ejecutar en ese ciclo. Entonces, si reducimos y pasamos de 75 a 16 bits, realmente la unidad de proceso general necesita esos 75 bits. Lo que habrá que hacer es añadir un hardware adicional que llamaremos lógica de control. Esta lógica de control será un sistema combinacional que a partir de los 16 bits de la instrucción y del bit Z generará los 43 bits de la palabra de control y actualizará el PC. Una de las cosas que perderemos es la posibilidad de hacer acciones en paralelo, cosas que antes hacíamos en un único nodo del grafo, pues ahora requeriremos varias instrucciones de lenguaje máquina. Y eso pues lo que hará es que la ejecución sea algo más lenta. Vamos a ver ahora el tema del secuenciamiento, cómo va. Bueno, cuando yo hago un grafo, en realidad, aparte de decir lo que hago en ese nodo del grafo, lo que estoy diciendo es cuál es el estado siguiente. Estoy haciendo un direccionamiento, estoy diciendo a dónde voy a parar en función de si el bit Z vale 0 o el bit Z vale 1. Por tanto, yo puedo tener una instrucción del tipo add R1, R2, R3, que lo que hace que es R1 igual a R2 más R3, pero también necesito que la máquina sepa cuál es el estado siguiente a ejecutar. Entonces, nosotros, tal como hemos hecho los grafos hasta ahora, pues solo depende del bit Z. Si Z tiene un valor, cargo una dirección, voy a un nodo siguiente y si no, si la Z vale 0 en vez de valer 1, cargo una dirección distinta. Entonces, pensad que cuando hacemos la ejecución de una instrucción, aparte de la instrucción, hay una parte de direccionamiento que es esta parte de aquí del inicio, que dice cuál es la siguiente instrucción a ejecutar. Entonces, esto le llamamos secuenciamiento explícito porque yo explicito, yo digo cuál es la siguiente instrucción a ejecutar. Ya veremos que realmente en los programas esto no lo vamos a hacer así, sino que lo vamos a dejar implícito. Cuando yo no diga nada, voy a suponer que la siguiente instrucción a ejecutar es justo la que está debajo. Y en el caso de que no fuera esa, pues lo que tendré serán una serie de instrucciones nuevas que añadiremos en este capítulo, que son las instrucciones de salto, las instrucciones de ruptura de secuencia. Por ejemplo, hasta ahora, pues nosotros queríamos leer un dato, lo que hacíamos era mirar el key status, que era el request, mientras el request valía 0, pues estábamos leyendo el valor del request, y en el momento que el request valía 1, hacíamos la lectura del dato que teníamos en el puerto key data. Pues esto lo ponemos en pseudocódigo. Aquí en la parte de la derecha tenemos el programa que ejecuta la máquina, pero lo que os decía, la parte esta de secuenciamiento, de si del 1 voy al 2 o voy a cualquier otro, lo tengo que poner también aquí a la izquierda. Entonces, esta es la parte de secuenciamiento. Y, por ejemplo, cuando estoy en el nodo 1, ¿cuál es el nodo siguiente? Pues fijaros que esto es incondicional. Aquí no tengo puesto ni Z ni NZ. Siempre después del nodo 1, que ese sería el label 1, la etiqueta 1 del nodo 1, voy al nodo 2. Y del nodo 2, sí, del nodo 2 yo tengo una bifurcación.
Si el bit z vale 1, voy al nodo 1, si no, voy al nodo 3. Y del nodo 3 lo mismo. Aquí no tengo ninguna etiqueta en el arco, no tengo ningún valor de z, por tanto, del 3 siempre voy al 4. Entonces, en el programa yo tengo las dos partes. Tengo la parte del programa, pero también la parte del secuenciamiento. Si no sé a dónde tiene que evolucionar la máquina, pues el programa no lo voy a poder ejecutar. Entonces, cuando yo tengo un grafo, lo puedo tener tan complicado como quiera. De un nodo me salen dos flechas y los nodos los puedo ordenar como quiera, los puedo poner así como a la izquierda o por la derecha. Como están puestos a la derecha, el dibujo es el mismo, pero en realidad, normalmente en los programas, lo que nosotros tenemos es que la mayoría de las veces, después de una instrucción, siempre ejecuto la instrucción que viene a continuación. Y solo en unos pocos casos hago un salto y paso a otra parte del programa. Entonces, normalmente son grafos del estilo este de aquí que tengo en la parte de la derecha, más que cosas así más enmarañadas. Entonces, fijaros que si yo la mayoría de las veces voy al estado siguiente, no hará falta que explicite, que diga explícitamente cuál es el estado siguiente. Lo que haremos será presuponer que después de ejecutar una instrucción, la siguiente instrucción a ejecutar es la que viene a continuación. Y en caso de que no sea esa, pues lo que haremos será un salto. Pero esos saltos típicamente acostumbran a ser saltos de pocos nodos. No es que vayas a una distancia muy grande. Por tanto, el estado siguiente lo podría calcular mediante un desplazamiento o offset respecto al estado actual. Eso también me permite hacer saltos desde la posición actual a más 127 o menos 128. Acordaros que el 0 cuenta con los positivos, por tanto en los negativos tengo uno más. Nosotros lo que vamos a hacer es que en el secuenciamiento implícito no vamos a decir cuál es el estado siguiente, pero vamos a tener instrucciones de salto. Entonces, esas instrucciones de salto pueden ser saltos incondicionales. Incondicional, ¿qué quiere decir? Quiere decir que salta siempre. O puede ser un salto condicional. Condicional quiere decir condicionado. ¿Condicionado a quién? Condicionado al valor de z. Entonces yo defino 4 tipos de situaciones. La situación en la cual no salta, que es el bit de condición 0, 0, fijaros que independientemente del valor 0, z, 0 o 1, el taken branch, que es el que indica si tomo la rama, si salto o no salto, vale 0. Este bit taken branch, fijaros que controla este multiplexor de aquí. Entonces yo tengo ahora dos opciones. Fijaros que en vez de poner a la entrada de este multiplexor los dos estados siguientes codificados con 16 bits, yo únicamente dentro de la memoria guardo los 16 bits del estado al que salto en caso de que salte, o en caso de que no salte, lo que haré que será cargar en el contador de programa lo que había en el contador de programa más 1. Lo que había más 1 es pasar a ejecución de la instrucción que hay justo después. Entonces, el decidir si hago uno o hago otro depende de este bit, que es un único bit, taken branch, y este bit taken branch depende de los dos bits de condición que sí que guardo dentro de la memoria y del bit z. Por tanto, en este sistema combinacional, que es esta cajita pequeñita, entran 2 bits de condición y 1 de z. Entonces, los bits de condición me definen 4 escenarios. Cuando los bits de condición valen 0, yo siempre paso del nodo i al nodo i más 1. Fijaros que independientemente de lo que valga z, siempre voy al nodo siguiente. Cuando el bit de condición vale 0, 1, es el salto incondicional. Incondicional quiere decir que lo hace siempre. Lo hace sin mirar ninguna condición. Del nodo i no salto al i más 1, sino que salto al nodo j. El nodo j que estará donde esté y que me viene codificado con este número de aquí de 16 bits. Y los dos últimos casos son los saltos condicionales. 1, 0 salta cuando la z vale 1. Cuando la z vale 1, hace el salto. El salto es tomar la rama, es el taken branch igual a 1. Cuando el taken branch vale 1, cargo en el contador de programa un número totalmente nuevo que no es el que viene a continuación en la memoria. En cambio, cuando el bit de condición vale 1, 1, fijaros que salto si la z vale 0. Si la z vale 0, tomo el salto. El bit taken branch vale 1. Si no, vale 0.
Por tanto, estos dos últimos casos son situaciones opuestas. Con el bit de condición 1, 0, salto si el bit Z vale 1 y si no, si vale 0, pues ejecuto el siguiente que viene a continuación. Después de la posición de memoria I viene el I más 1. En cambio, con el bit de condición 1, 1, salto si el bit Z vale 0. Si el bit Z vale 0, rompo la secuencia y ya el siguiente del I no es el I más 1, sino que es otro nodo J que está en otra parte del grafo. ¿Lo veis? Por tanto, estas van a ser las 4 situaciones que tengo. O no salto, o salto incondicional, o salto condicional cuando la Z vale 0, o salto condicional cuando la Z vale 1. Todo esto lo veremos más claro cuando hagamos programas y sobre todo cuando veamos cómo se codifican las instrucciones de salto. El dibujo lo podemos arreglar y poner de otra forma, pero es exactamente igual que el dibujo anterior. Yo tengo el contador de programa y el contador de programa se me carga con dos posibilidades. O el valor del contador de programa más 1, cuando TakeTemperature vale 0, o un número de 16 bits que yo lo tengo dentro de la memoria de instrucción. Entonces, fijaros que aquí yo tengo 18 bits para el secuenciamiento y 43 bits de la palabra de control. He conseguido reducir de 75 bits que tenía antes a 61. Y esta reducción la tengo porque ahora yo no explicito cuál es el nodo siguiente en todas las situaciones. Solo explicito el nodo siguiente cuando quiero hacer un salto. Entonces, resumiendo lo de la tabla anterior, cuando el bit de condición vale 0, 0, cargo la siguiente instrucción en secuencia. Cuando el bit de condición vale 0, 1, hago un salto incondicional. Cuando el bit de condición vale 1, 0, si la Z vale 1, salto, y si no, hago el siguiente. Si el bit de condición vale 1, 1, si es diferente de 0, entonces hago el salto, cargo el número de 16 bits, y si no, pues ejecuto el siguiente que viene a continuación. Esas son las 4 posibilidades de la tabla anterior, puestas más en pseudocódigo. Otra manera de reducir todavía más el tamaño de palabra que tengo dentro de la memoria de instrucción es, en vez de hacer un salto absoluto, fijaros que en esta transparencia anterior es un salto absoluto. Yo digo a qué posición voy y puedo ir a cualquier posición. La memoria tiene 2 elevado a 16 posiciones y yo cargo los 16 bits que me definen una de esas 2 elevado a 16 posiciones cuando hago el salto. Otra posibilidad es hacer un salto relativo. ¿Relativo a qué? Relativo al valor del contador de programa. Entonces, fijaros, el contador de programa tiene un número de 16 bits. Cuando yo no hago salto, lo incremento en 1 y lo cargo dentro del programa. Cuando hago un salto, ahora lo que hago es la suma entre el valor actual del contador de programa más un número que va de menos 128 a más 127. Por tanto, estoy haciendo un salto relativo respecto a la posición actual, que es lo más habitual. Fijaros que ahora hemos reducido de 16 bits a 8. Ya no codifico el número este que me permite saltar hacia arriba y hacia abajo con 16 bits, sino que lo codifico con 8. Ojo, fijaros que este número de aquí es de 16 bits y este es de 8. Para sumarlos, yo tengo que hacer primero la SE. ¿Qué quiere decir SE? Quiere decir sign extension. Tengo que hacer la extensión de signo. Si el número este es un menos 1, pues yo tengo que añadir unos en todos los 8 bits que tengo en la parte alta. Para poder sumar este número de 16 con este de 8, primero hago la extensión de signo y por tanto aquí me salen 16 bits. Esos 16 bits ya los puedo sumar con los otros 16 y me dará la posición que voy a cargar en la memoria de instrucciones. Entonces, esto me ha supuesto un ahorro de 8 bits por palabra. Como tengo 2 a la 16 palabras, pues serán 2 a la 16 por 8 bits que me ahorro. Pero eso todavía es mucho. Nosotros vamos a reducirlo muchísimo más, una reducción mucho más bestia, y es hacer que el tamaño de palabra, mis instrucciones, sean de 16 bits. Para que la instrucción sea de 16 bits, voy a tener que codificar esas instrucciones. Y, lógicamente, para que la unidad de proceso funcione, la unidad de proceso necesita los 43 bits. Tengo que restaurar esos 43 bits a partir de los 16. Por tanto, pondremos un bloquecito, que será un sistema combinacional, que llamaremos lógica de control. Y este bloque es el que vamos a diseñar
en este capítulo. El precio a pagar por esta reducción del tamaño de la memoria es que lo que antes podíamos hacer en una instrucción, ahora en algunos casos serán 2 o 3 o 4, o en el mejor de los casos, pues sí que lo podremos hacer con una. Pero esto supone una reducción muy importante del tamaño de memoria. Por tanto, crearemos un circuito lógico combinacional que llamaremos lógica de control, tal que a partir de la codificación en 16 bits de la instrucción me genere los 43 de la palabra de control, que sumado con el bit Z de condición, pues me generará todos los bits que yo necesito para que funcione el procesador. Entonces, eliminaremos los campos con de condición y N8 del diseño anterior porque los vamos a incorporar dentro de la instrucción. Nuestra instrucción en Assembler va a tener esos campos metidos dentro. Otra cosa un poco que os puede sorprender, que puede parecer un poco más rara, es que vamos a cambiar el incrementador del programa en 1 por un incrementador del programa en 2. ¿Por qué lo hacemos esto? Pues en este capítulo no tiene ninguna ventaja, pero luego cuando hagamos el procesador que tiene una única memoria, para no tener que retocar el diseño, entonces sí que nos interesa más incrementar en 2. Lo que vamos a hacer es lo que se conoce como memoria direccionable a nivel de byte. Memoria direccionable a nivel de byte quiere decir que cada byte tiene su propia dirección. Entonces, como la instrucción son 2 bytes, cada instrucción ocupa 2 posiciones de memoria. Por tanto, si yo quiero saltar de una instrucción a la siguiente, voy a tener que sumar un 2, porque esa instrucción anterior me ha ocupado 2 posiciones de memoria. Y esto que así, a bote pronto, no le veréis ninguna utilidad, la utilidad que tiene es porque nosotros, cuando tengamos una única memoria y guardemos datos, esos datos muchas veces van a ser datos tipo byte. La mayoría de datos de un fichero son caracteres ASCII, por ejemplo, que vienen representados con 8 bits. Entonces, yo podría hacer que en cada palabra de 16 bits guardo un byte y desperdiciar 8 bits, o podría hacer una cosa más eficiente que es meter 2 bytes en una palabra, 2 bytes de datos en una palabra. Entonces, para poder hacer eso de forma sencilla, interesa que la memoria sea direccionable a nivel de byte, o sea que cada byte tenga su dirección. Como la memoria de instrucciones tiene 2 elevado a 16 bytes, solo voy a poder almacenar 2 a la 15 instrucciones en lenguaje máquina, porque cada palabra va a usar 2 direcciones. La diferencia es lo que he marcado aquí con esta flecha roja. El incrementador del contador de programa va a ser en un 2. Cuando yo pase de una instrucción a la siguiente, voy a tener que incrementar en 2 unidades. Entonces, antes yo podía hacer, pues por ejemplo, hago la resta de 2 números y dependiendo del bit Z, yo decido si voy a un nodo o voy a otro nodo, si voy al nodo siguiente o si voy a un nodo que está más alejado. Entonces, fijaros que si yo el desplazamiento lo codifico con 8 bits, el bit de condición lo codifico con 2, para codificar los registros, como tenía del 0 al 7, son 8 registros, necesito 3 bits para cada registro son 6. 8 más 2, 10 más 6 son 16, ya no me queda espacio para codificar la instrucción sub. Todo esto no me cabe. En una instrucción yo no puedo meter en 16 bits todo lo que antes podía hacer. ¿Eso a qué va a dar lugar? Pues va a dar lugar a que yo no pueda operar y romper la secuencia según Z en un mismo ciclo. Voy a tener que utilizar 2 instrucciones. Lo que voy a tener que hacer ahora es primero hacer la operación, guardar el resultado en un registro, cosa que antes yo podía poner un guioncito. En este capítulo no voy a poder poner un guión. Esto no lo voy a poder hacer en este capítulo. Siempre voy a tener que guardar el resultado en un registro. Y luego sí, luego en otra instrucción a continuación evaluaré la condición en función de Z y del valor del registro este B. Según lo que pase, saltaré o no saltaré. Por tanto, lo que antes hacíamos en una instrucción, ahora lo haremos en 2. Y esto nos lleva a añadir unas nuevas instrucciones que son las instrucciones de salto. Las instrucciones de salto son el BZ y el BNZ. La B es de branch, salta si el registro vale 0 y salta si el registro es distinto de 0. Por tanto, branch on 0, branch on non-zero. Salta si RB
es 0, salta si no es 0. Fijaros que ahora sí que cuadra el valor de z con el valor del registro. Aquí no hay que decir nada, no es como la W y el bit z de la A. Esta instrucción de aquí, ¿cómo la haremos? Pues esta instrucción de aquí, primero haremos la resta, lo guardaremos en un registro y luego será una instrucción de salto la que decidirá si, en función del valor de la operación que he hecho antes, salto o no salto, y el valor al que salto lo codificaré pues, con 8 bits. Y ahora sí, ya tenemos resuelto el poder codificar lo que antes hacíamos en un grafo, en un único estado, ahora lo haremos en 2 instrucciones de lenguaje máquina. Entonces, ahora vamos a empezar a ver cómo se codifican las instrucciones. Esto es una cosa sencilla, pero es importante practicarlo. Es muy mecánico y no tiene ninguna dificultad. En los exámenes lo pido casi siempre y por eso es importante que lo practiquéis y que lo entendáis. Entonces, yo tengo 16 bits y de esos 16 bits, los 4 primeros bits los vamos a utilizar como código de operación. Esto va a ser un campo fijo para todas las instrucciones y esto me va a también especificar si la instrucción es formato un registro, 2 registros o 3 registros. ¿Qué es formato un registro, 2 registros o 3 registros? Pues es según si la instrucción para ejecutarse trabaja con un único registro, con 2 o con 3. Con los ejemplos lo veremos más claro. Vamos a empezar con las instrucciones que necesitan 3 registros. Las que necesitan 3 registros son las instrucciones aritmético-lógicas y de comparación. ¿En qué consisten estas operaciones? Pues yo hago una operación, el resultado lo dejo en un registro destino y opero 2 registros fuente A y B. Entonces, en el registro destino cargo el resultado de operar RA con RB. Y el contador de programa se me incrementa en 2. Y aquí siempre la instrucción siguiente a ejecutar será la que venga. Entonces, codificar una instrucción, ¿qué es? Codificar una instrucción es decir en qué orden pongo cada cosa. Y esto es lo que nosotros tendremos en el chuletario y que, por tanto, no tenéis que memorizar. Entonces, fijaros, por ejemplo, estos 4 primeros bits. Estos 4 primeros bits los saco de esta tabla que me dice si los 4 primeros bits valen 0, todos ellos, es una operación aritmética. Si los 4 primeros bits valen 0001, es una operación lógica, o lo que es lo mismo, una operación de comparación. Entonces, a continuación, en mi codificación, dentro de estos 16 bits, voy a meter los bits del registro fuente A. A continuación, voy a poner los bits del registro fuente B. A continuación, los bits del registro D. Y los 3 bits que me quedan hasta completar los 16 van a ser los que me van a servir para diferenciar si es una AND, una OR, una XOR, una compare lower than, compare lower or equal, etc. Fijaros que este orden lo hemos fijado nosotros en nuestro diseño, pero podría ser cualquier otro. Entonces, esto no hay que memorizarlo, como se codifica, obviamente. Esto no tiene ningún sentido. Esto hay que saber leerlo en el formulario. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, que es lo que vais a tener que hacer en los cuestionarios de este tema y es lo que vais a tener que hacer sí o sí en el examen. Imaginaros que yo os digo que codifiquéis la instrucción add R6, R1, R3. Pues lo que tengo que hacer es mirar este formulario y ver cómo se codifica. Los 4 primeros bits, ¿qué son? Son los bits de la operación, del código de operación. Y para el add, ¿dónde tengo yo el add? El add lo tengo aquí, ¿no? Lo tengo aquí. Entonces, el add, ¿qué código de operación tiene? Tiene el código de operación 4 ceros. Por tanto, aquí tengo que poner 4 ceros. Estos 4 ceros vienen aquí. A continuación, ¿qué tengo? Fijaros que a continuación, esto lo tengo que mirar aquí. Vienen los bits del registro fuente A. Entonces, fijaros que esto es registro destino, esto es registro fuente A y esto es registro fuente B. Por tanto, ¿cuáles son los 3 valores que yo tengo que poner en la posición de la A? ¿Qué valor tengo que poner? El 001, porque es la codificación del 1 en binario con 3 bits. A continuación, ¿qué tengo que poner? Tengo que poner el valor de B. ¿Y el valor de B cuál es? Es el 3. Por tanto, tengo que poner 011. A continuación, ¿qué tengo que poner? Registro destino. El registro destino es el 6. El 6 en binario, ¿cuánto vale? 110. Y por último, ¿qué tengo que poner? Tengo que poner el bit de función. Entonces, el bit de función, fijaros que para lat, ¿cuánto vale? Vale 100. Por tanto, este 100 viene aquí.
¿Lo veis? Esto no es difícil, pero hay que saber dónde se va a leer cada cosa. Entonces, hasta que no se hacen unos cuantos y se practica, pues esto es difícil deducirlo por uno mismo. Pero en el momento que alguien ha codificado y sabe leer las tablas, pues sabe hacer todo de manera muy mecánica. Los compiladores lo que hacen es esto. Un compilador, le das un programa en lenguaje ensamblador, que es este de aquí, con mnemotécnicos, y lo que hace es convertirlo a lenguaje máquina, que es lo que la máquina entiende, que es la ristra de ceros y unos, o esto expresado en hexadecimal. A veces esto pues lo haremos expresar en hexadecimal. Si lo expresamos en hexadecimal, pues 4 ceros es un 0, el 0010 es un 2, el otro son 4 unos, que es una F, y el otro es 1, 2, 4, pues es un 4. Bueno, pues lo podemos poner en binario o en hexadecimal según nos pidan. Abajo tenéis otro ejemplo que podéis probar hacerlo también de manera análoga. Vamos a ver las instrucciones de salto. Las instrucciones de salto es instrucción formato un registro. ¿Por qué un registro? Pues porque la sintaxis utiliza un único registro. Entonces, fijaros que como el número lo metemos por la B, el registro fuente tiene que ser el registro fuente A. Eso lo veremos luego más claro cuando veamos el diseño completo. Entonces, el código de operación que se utiliza lo hemos codificado con el código 1000. Fijaros que necesito diferenciar el BZ del BNZ. Bueno, pues esa diferenciación lo hacemos a partir de este bit E, que lo tenemos en esta posición. De tal manera que los 4 primeros bits 1000 indican que es una operación de salto. A continuación tengo el registro fuente A, luego tengo el bit E, que me sirve para saber si es BZ o BNZ, y luego lo último que tengo son los 8 bits N que yo sumaré al contador de programa. Entonces, la sintaxis, ¿cómo es? El BZ es salta si es 0 el contenido del registro A. Por tanto, si el registro A es igual a 0, igual es comparación, si el contenido vale 0, entonces yo cargo en el contador de programa el valor que había más 2 veces la extensión de signo del número de 8 bits que tengo en la instrucción. Fijaros que como las instrucciones ocupan 2 bytes, 2 posiciones de memoria y están alineadas a dirección par, que se llaman, siempre empiezan en la par, para mantener que el contador de programa siempre tiene un valor par, pues lo que hago es multiplicar por 2 ese número de ahí. Entonces, si hago el salto, cargo en el contador de programa más 2 veces la extensión de signo de ese número de 8 bits, y si no, cargo en el contador de programa la instrucción siguiente que la tengo en la posición del contador de programa más 2. ¿El BNZ cómo funciona? Pues parecido, pero cuando no es 0 el contenido del registro A. Si no es 0, salta. Si es 0, continúa con la siguiente que tiene en secuencia. Entonces, ¿esto cómo se codifica? Pues se codifica exactamente igual que el anterior. Si habéis entendido lo anterior, simplemente los 4 primeros números es el código que me han dicho que corresponde a las instrucciones de salto. A continuación tengo el registro fuente A. ¿El 5 qué es? Es 101. Esto de aquí es porque es un 5. A continuación, ¿qué tengo? Tengo el bit E, como es un BZ, pues este bit E vale 0. Y a continuación, ¿qué tengo? El menos 2 codificado en complemento a 2. Por tanto, podría poner el 2 y cambiarlo de signo, que me daría pues, este número que tenemos aquí. Vamos a ver ahora otras instrucciones también que solo necesitan un registro, la instrucción in y la instrucción out. En este caso, el código que se utiliza es un código distinto, es el 1010, y nuevamente necesito un bit más para diferenciar si es un in o es un out. ¿Y la sintaxis cuál es? Acordaros, lo que va pegado al mnemotécnico siempre es el destino. Cuando hago un in, es meter un número del exterior en el registro destino. ¿Y ese número dónde está? Pues está en un puerto. Y ese puerto lo codificamos con 8 bits. Por tanto, la entrada del puerto codificado en el número de 8 bits lo meto en el registro destino. En cambio, en el out, lo que va pegado al mnemotécnico es el destino es un puerto de salida. Un puerto de salida que lo tengo codificado con 8 bits. Entonces, el out lo que hace es que el contenido del registro A lo carga o lo envía al puerto de salida especificado en el número de 8 bits. Y, lógicamente,
actualiza el contador de programa para que después de ejecutar esta instrucción pasemos a ejecutar la siguiente instrucción en secuencia. Entonces, ¿esto cómo se codifica? Pues lo mismo. El código del IN, ¿cuál es? El código del IN es 1010, por tanto 1010. A continuación, ¿qué viene? El registro fuente A. La A vale 2, el 2 codificado en binario es 010. A continuación, ¿qué viene? El número del operando este, que es la dirección del puerto. El 12, ¿qué es? Es 8 más 4. Por tanto, un 1 en la posición del 8, un 1 en la posición de peso 4 y todos los otros bits a 0. Fijaros que en el caso de los puertos, los números siempre se interpretan como positivos, no hay puertos negativos. Por tanto, los números son naturales. Otra cosa que nosotros no vamos a poder hacer y que antes sí podíamos hacer. Yo podía hacer una comparación con un operando inmediato. Podía comparar un número con un valor de 16 bits. Ahora yo esto no lo voy a poder hacer. Lo voy a tener que descomponer en 3 instrucciones. Tampoco puedo cargar un operando inmediato de 16 bits en un registro, en una única instrucción, porque el campo del operando inmediato de la n dentro de la instrucción, si fuera 16 bits ya me ocuparía toda la palabra y no podría codificar ni el registro destino ni el tipo de instrucción. Por tanto, lo que haremos es que para cargar un número de 16 bits en un registro tendremos 2 instrucciones. Una para la parte baja, que será el move operando inmediato, me carga la parte baja del operando inmediato, los 8 bits de menos peso, y otro para cargar la parte alta. Esta H es el high. MUP-HI me carga la parte alta del operando inmediato en los 8 bits altos del registro de destino. Y una vez tenga cargado el operando de 16 bits, el operando inmediato en un registro, entonces sí podré hacer la comparación del registro A con el operando inmediato que lo tengo en un registro y dar el destino, el resultado a un registro de destino. Entonces, fijaros que lo que antes hacíamos en una única línea, ahora lo hacemos en 3 líneas. ¿Cómo funciona el movie y el MUP-HI? Bueno, pues el movie, fijaros que si yo cargo los 8 bits bajos del número del operando inmediato en un registro, ¿qué hago con los 8 bits altos? Pues lo que se hace es la extensión de signo para poder mantener el signo. Y una vez he hecho el movie, si hago el MUP-HI, lo que hago es mantener los 8 bits del registro de destino que ya tenía y en los 8 bits altos, que van del 8 al 15, cargar ese operando inmediato. Entonces, ¿cómo se codifica esto? Pues igual que hemos visto en las otras instrucciones, las instrucciones de carga tienen el código 1001. Por tanto, este 1001 lo pongo aquí. A continuación viene el registro destino. En este caso es el 3, pues codificamos un 3. Luego el bit 0, porque es un movie. El movie, la E vale 0. Y a continuación el número del operando inmediato expresado en binario. Pues esta es la codificación del movie. Vamos a ver ahora otro caso. El ADI era sumar a un registro, el contenido de un registro, un operando inmediato y dejar el resultado en otro registro. Entonces, fijaros que el código de operación necesita 4 bits. La codificación del registro destino necesita 3 bits. La codificación del registro fuente A necesita 3 bits. El operando inmediato antes eran operandos de 16 bits. Esto da un total de 26. 26 no cabe dentro de un registro de 16. Por tanto, el operando inmediato, ¿cuánto va a ser? Pues va a ser lo que me sobre. Aquí tengo 4 más 3, me sobrarán 6 bits para el operando inmediato. Por consiguiente, el ADI se hace con un operando inmediato de únicamente 6 bits. Y a este número, lógicamente, el número este puede ser tanto positivo como negativo para mantener que el -1 expresado con 6 bits es lo mismo que el -1 expresado con 16 bits, hay que hacer la extensión de signo. Por tanto, ADI, registro destino, registro fuente A, operando inmediato de 6 bits, lo que hace es que me carga en el registro destino el valor del registro fuente A más la extensión de signo de un número de 6 bits, que es el operando inmediato.
¿Y la codificación cómo va? Pues el código de operación para el ADI es el 0010. A continuación viene el registro de destino D, que en este caso es el 5. El 5 es 101. A continuación viene el registro fuente A, que en este caso es un 3, es el 011. Y a continuación vendría el 15 en hexadecimal codificado con 6 bits, es el 001111. Bueno, entonces esto es el resumen, que es lo que tenéis en el formulario, de cómo se codifican las instrucciones. Hay instrucciones que utilizan 3 registros, el A, el B y el D. Hay instrucciones que utilizan 2 registros, que son el A y el D. Y hay instrucciones que utilizan un único registro y que a veces puede ser registro fuente explícito, implícito, como veremos cuando hagamos el MUP-HI. Entonces, fijaros que en el formato de un registro, el número n viene representado con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. En el formato de registros viene únicamente con 6 bits, que son los que me quedan disponibles. En el formato de 3 registros necesito el código F, que son los 3 últimos bits, etc. Entonces, esto está ordenado así por criterio del diseñador, pero podría estar ordenado de otra manera. No hay que memorizar que van en este orden. Esto lo vamos a tener en el formulario. Entonces, el formulario, si presentamos aquí el resumen de todo, pues lo que tengo, estos son los códigos, esta es la tabla, que es la madre del cordero, para poder compilar y descompilar, para ensamblar y desensamblar. Aquí tengo el código de cada instrucción y donde están especificados en qué bits los registros A, B, D y el código de función. Entonces, esto es lo que usaremos para poder codificar y decodificar instrucciones. Esta es la tabla resumen que tenéis en el formulario y que será básica para poder hacer los ejercicios de este tema de pasar a hexadecimal a lenguaje máquina o a ensamblador. Bueno, vamos a ver ahora unos cuantos ejemplos que son los que tenéis en los apuntes. El primero, por ejemplo, es un ejemplo trivial que podemos hacer en cifra exactamente igual que hacíamos con el grafo. Si hacemos la suma de 2 registros y dejamos el resultado en otro registro, esto no hay ningún inconveniente en hacerlo en una única instrucción, porque tenemos una instrucción disponible a tal efecto. Si nosotros queremos hacer el shift aritmético en un operando inmediato, fijaros que si yo vuelvo para atrás en mi tabla, el shift con un operando inmediato no está en esta tabla. Entonces, como no está en esta tabla, quiere decir que mi unidad de proceso general, mi procesador de propósito general, no puede realizar esta instrucción directamente. Que no la pueda hacer directamente no quiere decir que no la podamos hacer, aunque no haya una instrucción a tal efecto. Lo que tendremos que hacer será dividirla en 2 instrucciones. Primero, cargamos el número -3 en un registro y a continuación hacemos el shift arithmetic, que esa sí que es una instrucción que tenemos disponible aquí, concretamente, en esta posición. Vamos a ver ahora otro ejemplo. En el grafo, en algún capítulo podíamos hacer un in y un out en paralelo. Ahora nosotros no podemos hacerlo en paralelo porque la dirección, el address input output, no puede tener 2 valores al mismo tiempo. Por tanto, se nos divide en 2 instrucciones, en un in y en un out. El move para cargar en un registro, pues lo que hemos comentado antes, yo no puedo cargar un número de 16 bits directamente. Tengo que hacerlo en 2 instrucciones. Primero cargar la parte baja y luego cargar la parte alta. Fijaros que no son intercambiables. Si yo lo hiciera al revés, si primero cargara la parte alta y luego la baja, como la baja hace la extensión de signo, me machacaría unos en la parte alta y el resultado que me quedaría sería distinto. Por tanto, primero cargamos la parte baja y luego cargamos la parte alta. Cuando el número es representable con 8 bits, si es representable con 8 bits, entonces ya quizás no necesite cargar la parte alta y únicamente cargando la parte baja ya tenga suficiente, ¿no? Porque esto me va a hacer la extensión de signo, del bit de signo este que es 1, a los 8 bits altos y ya voy a tener el -16 dentro del registro 3 sin necesidad de hacer la carga de la parte alta.
Aquí tenéis algunos comentarios, lo que acabo de explicar, pues lo tenéis porque me gusta que la transparencia sea medio camino entre transparencia y apuntes, que tenga bastante información para que cuando lo miréis por vuestra cuenta, pues os sea más útil. Vamos a ver ahora otros ejemplos un poco más complejos, el ejemplo F y el G. El add, fijaros que sí que lo puedo hacer directamente porque yo tengo una instrucción que me permite sumar dos registros y dejar el resultado en otro. El subit también lo puedo hacer en una única instrucción, porque el subit lo puedo hacer en una única instrucción, pero no lo puedo poner como tal. Yo no puedo poner subit. ¿Por qué no puedo poner subit? Porque si vengo aquí a mi tabla, fijaros que el subit yo no lo tengo, la resta sí que la tengo, pero la resta con un operando inmediato no la tengo. Lo único que puedo hacer es un ADI. Entonces, fijaros que un ADI es muy parecido a un SUBI. La única diferencia, ¿cuál es? Que tengo que cambiar de signo el operando. Por tanto, este SUBI lo convierto en un ADI con un -1. El SUBI no lo puedo poner porque no pertenece al lenguaje ensamblador SISA, no está definida esta instrucción, pero sí que puedo hacer un ADI con un -1. Y a continuación, para decidir cuál es el estado siguiente, fijaros que esto es con el resultado de la operación que me queda en R2 y por tanto lo que tengo que hacer es poner una instrucción de salto. Y la instrucción de salto pues, va a ser con el registro 2 y si la siguiente instrucción sería +2 para tirar para atrás, pues el -3, esto lo veremos más claro más adelante cuando veamos el ejemplo, es 2 por n más 2. Si hago 2 por n más 2, 2 por -3 es -6, más 2, -4, me tirará dos instrucciones para arriba, cuando no sea 0. Y cargar un registro en otro registro es algo que yo tampoco puedo hacer. Como no puedo cargar un registro en otro de esta manera, lo que voy a hacer es hacer un ADI y cargar en R6 R0 más 0. ADI R6 R0,0 es lo mismo que copiar el valor de R0 en R6. Por tanto, este de aquí es esto de aquí y esto viene por el secuenciamiento este. Entonces, fijaros que si cada instrucción son dos posiciones, si respecto a esta yo subo dos instrucciones, una y una 2, cada una son dos posiciones, son un total de 4. Y como voy hacia arriba es negativo, es un -4. Entonces, codificar el -4 es 2 por n más 2, es que la n valga -3. Bueno, esto lo veremos más adelante en otros ejemplos. El ejemplo G, lo mismo, lo podéis mirar, lo tenéis comentado aquí, las diferencias respecto a lo que hacíamos con el grafo y lo que hacemos ahora con el lenguaje SISA. Entonces, lo que es básico es saber ensamblar y desensamblar. Nosotros, el assembler o lenguaje ensamblador, ¿qué es? Es cuando nosotros ponemos mnemotécnicos. Trabajar con números para una persona es inhumano. Nosotros trabajar con números en hexadecimal de este estilo o números en binario no nos dice nada. Es mucho más fácil trabajar con mnemotécnicos de este estilo. Pero realmente la máquina, para ejecutarlo, lo que hace es una conversión del lenguaje ensamblador a lenguaje máquina. Y este lenguaje máquina lo podemos representar en binario o lo podemos representar en hexadecimal. También lo que podemos hacer es al revés, desensamblar. A partir del contenido de memoria en hexadecimal podemos obtener el mnemotécnico, podemos obtener el lenguaje ensamblador. Aquí tenemos un par de ejemplos. Esto lo pido mucho en los exámenes. Si yo quiero ensamblar el BZ-R1 como 13, normalmente, como la tabla la tengo en binario, lo primero que voy a hacer es ponerlo en binario y cuando lo tenga en binario, entonces lo pasaré en hexadecimal. Lo primero que hago es buscar dónde está el BZ. ¿El BZ dónde lo tengo? Esto es importante, esta parte que estoy haciendo ahora, este ejercicio. El BZ lo tengo aquí. ¿El BZ qué código tiene? El BZ tiene el código 100. Vale, aquí falta una línea, no sé por qué no se ve. El BZ lo tengo aquí, es el 1000. Por tanto,
BZ1000 lo pongo aquí. A continuación, ¿qué viene? A continuación viene el registro fuente A. El registro fuente A en esta instrucción, ¿cuál es? El R1. Por tanto, tengo que codificar un 1. A continuación, ¿qué viene? Un 0 o un 1 para indicar si es un BZ o si es un BNZ. Esta instrucción es un BZ, por tanto, el bit E vale 0. Por tanto, aquí tengo que poner un 0. A continuación, ¿qué viene? A continuación viene el número representado con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. ¿El 13 cuál es? El 13 es 8 más 4 más 1. 8 más 4, 12 más 1, 13. Es el 1, 1, 0, 1. Y en la parte alta, ceros. Esto de aquí es el 13. Entonces, en el momento que lo tengo en hexadecimal, los agrupo de 4 en 4 y cada grupo de 4 bits me da un dígito hexadecimal. 1000, ¿cuál es? Es el 8. 0010, ¿cuál es? El 2. 4 ceros es el 0 y el 1101 es el D. Por tanto, aquí hemos ensamblado, hemos pasado de ensamblador a lenguaje máquina y ahora vamos a hacer el caso opuesto. El otro ejercicio es, me dan el valor 0x0ce0 y me piden que halle cuál es la instrucción del lenguaje SISA que se está ejecutando. Entonces, aquí lo primero que hacemos es pasarlo a binario. Vosotros veréis que en los ETs os lo dan hexadecimal, pero para nosotros nos es más fácil trabajar en binario, con lo cual, aunque no lo pida, tenéis que hacer un paso intermedio, que es el paso por el binario. Entonces, ¿el 0 qué es? Son 4 ceros. ¿La C qué es? A, B, C, la A es 10, 11, 12 es el 12, por tanto es 8 más 4, 1, 1, 0, 0. La E que es el 14, es 1, 1, 1, 0 y el 0 pues son 4 ceros. Entonces, en el momento que yo sé esto, borro para hacer el ejercicio de abajo para que no haya tanto lío por aquí. En el momento que yo veo que el código de operación es un 0, 0, 0, ¿cuál es la instrucción que ejecuto? Pues tengo que venir aquí. Y el 0000 me dice que es una operación lógica aritmética. Entonces, ¿cuál de ellas es? Pues lo podríamos deducir porque están ordenados, la primera es la 0, la 1, la 2, pero podemos ir a la tabla esta que me dice a partir del código F, fijaros que los 3 últimos bits son el código F, yo miro el código F, si el código F vale 3 ceros y bit de código 0000, ¿qué coordenada me está marcando? Me está marcando un AND. Por tanto, lo que estoy implementando es un AND. Ahora que sé que es un AND, lo que viene a continuación, los 3 bits siguientes, ¿qué es? Es el registro fuente A. ¿Y qué registro está codificando? 4 más 2, 6. El registro fuente A es el 6. Registro fuente B, ¿cuál es? Es el que viene a continuación. 011 es el 3. A continuación, ¿qué viene? El registro destino. ¿El registro destino cuál es? El 4, 100. Entonces, fijaros que vosotros tenéis que saber tanto pasar del lenguaje ensamblador o assembler a lenguaje máquina, como de lenguaje máquina a lenguaje ensamblador. Este cambio es ensamblar, este cambio es desensamblar. Cuando trabajemos con la placa Texas, veréis que los programas los hacemos en C porque son más sencillos, pero el editor nos va a dar la instrucción en C y las instrucciones en assembler que corresponden, así como su traducción al lenguaje máquina. Otros ejercicios que tenéis por ahí en los ETs. Tenéis algunos en los cuales os da el estado inicial del computador, os da una instrucción y os dicen que digáis qué registros, puertos, posiciones de memoria, en el capítulo siguiente, se ven afectados y qué valor nos queda en el contador de programa. Por ejemplo, si yo hago la primera instrucción, el ATR7, R2, R4, ¿qué hace? R7 igual a R2 más R4. ¿Cuánto vale R2? El enunciado nos dice que el registro 0 tiene un 0, el 1 un 1, el 2 un 2, el 4 un 4, etcétera, hasta el 7 que vale 7. Por tanto, 2 más 4, ¿cuánto vale? 6. Por tanto, el R7 contendrá un 6. El registro 7 es el único que se ve afectado, los otros mantienen el valor y el contador de programa, ¿cuánto pasa a valer?
lo que valía, más 2. Si el contador de programa vale 1, 2 AE, y le sumo 2, la E más 1 vale F, más otro 1 vale 0 y me llevo 1, pues era una B, un 1 y un 2. Si tenéis dudas con las operaciones en hexadecimal de si lo habéis hecho bien o no, fijaros que si en Google ponéis calculadora online hexadecimales, encontraréis páginas en las cuales podéis poner dos números en hexadecimal y os da la suma, la resta o lo que sea, o la conversión. Entonces, si en alguna conversión dudáis, no está de más que utilicéis esas herramientas que hay por ahí. Entonces, con los otros ejercicios, pues lo mismo. Se trata de que este te modifica el R6, el contador de programa también se incrementa en 2, por lo tanto tiene el mismo valor. El BNZ, fijaros que en este caso salta si no es 0. Entonces, como la R1 tiene el valor 1 y el 1 es distinto de 0, no es 0, por tanto salta. Y el valor que cargamos hay que restarle 2. Si al 0x 12AE le resto 2, pues me da 0x 12AC, ¿no? Porque la C más 2 da DE, me da el E. Bueno, pues así os podéis ir mirando estos ejercicios, son muy sencillos, ¿eh? En realidad es pillarle la dinámica y siempre se hacen igual. Entonces, con este ET practicaréis bastante esto. Hay 2 ETs en este tema, pero uno de ellos solo tiene 2 ejercicios y son muy tontos con eso. Este ejercicio lo dejamos para más adelante. Prefiero hacer otro que tenéis en el ET y acabar lo que es el diseño de la lógica de control. Entonces, lo que habíamos visto hasta ahora, nosotros teníamos el banco de registros, teníamos la ALU, teníamos la controladora de puertos, y ahora lo que hemos añadido es la unidad de control. La unidad de control lo que tenemos es una memoria en la cual tenemos las instrucciones, el secuenciamiento con el contador de programa, que es este registro de aquí, que o incrementa en 2 para la instrucción siguiente o respecto a la posición siguiente le suma un número n que entra por aquí, ¿no? Entonces, la lógica de control, a partir de los 16 bits de la instrucción y del bit Z, me va a generar aquí una palabra que esta palabra tiene pues los 43 bits que yo necesito. Y estos 43 bits son los que mandamos, esto es la unidad de control, ahora ya general, y esto es la unidad de proceso general. Entonces, esos 43 bits son los que van a decirle a la unidad de proceso lo que tiene que hacer en cada instrucción. Hay 2 instrucciones que, tal como hemos construido la máquina, no se pueden hacer, que son el MOVI y el MOVHI, y entonces esto quiere decir que vamos a tener que modificar un poquito el diseño. Vamos a tener que asignar un código. La ALU nuestra necesitará una función nueva para hacer el MOVHI, y a esta función le vamos a asignar el código de operación 1.0 y el código de función 0.1.0. Entonces, respecto a lo que habíamos visto hasta ahora, añadimos esta instrucción de aquí. Y esta instrucción de aquí la pondremos aquí en el bloque de operación 1.0, que es este de aquí, que hemos llamado miscelánea. Entonces vamos a modificar el bloque miscelánea para que pueda implementar con el código F010 la operación MOVHI. Entonces, fijaros que esto es sencillo. Yo simplemente mantengo los 8 bits bajos y el número que me viene por Y, los 8 bits los meto en la posición alta, ¿no? Los 8 bits bajos los pongo a la salida, los mantengo, y los 8 bits bajos de la Y los pongo en los 8 bits altos de la W. Esto es lo que me permite, pues que lo que os decía, que el registro destino del MOVHI es a la vez registro fuente, porque los 8 bits bajos de ese registro los mantengo. Y lo único que hago es reemplazar los 8 bits altos por el número que tengo en la Y, concretamente por los 8 bits bajos. Fijaros que de la Y aquí solo coge 8 bits, que son los de menos peso, del 0 al 7, y los 8 bits altos se ignoran. La lógica de control, como os decía antes, es un circuito lógico combinacional que le va a entrar los 16 bits de la instrucción, que entran por aquí, más el bit de condición Z. Y por ahí me van a salir los 43 bits de la palabra de control, más el bit del taken branch que vamos a utilizar para
la lógica de control, para la unidad de control, perdón. Entonces, si yo quisiera sintetizar con una sola ROM este circuito, esto me daría un tamaño muy grande de la lógica de control. Sería una ROM mayor que la ROM de la memoria de instrucciones, lo cual no tiene sentido. Entonces, lo que haremos será que nosotros estudiaremos cómo generar la palabra de control campo a campo y el taken branch a partir de la codificación de las instrucciones. Por tanto, vamos a hacer un diseño específico ad hoc para obtener los campos que nosotros necesitamos, que son todos estos de aquí abajo. Algunos los sacaremos directamente de la instrucción, otros, que habrá varias posibilidades, pues pondremos un multiplexor para escoger cuál es la posibilidad que tenemos que usar en cada caso. Entonces, fijaros que afortunadamente, por ejemplo, el address input output siempre está en los 8 bits bajos, por tanto ya lo puedo sacar de esos 8 bits bajos. El registro fuente A, fijaros que siempre está en esta zona, en los bits 9 a 11, por tanto obtener los bits @A a partir de la instrucción es fácil, simplemente hay que coger los bits del 9 al 11. El B, pues también siempre lo tengo entre el 6 y el 8, por tanto lo puedo coger entre el 6 y el 8. Pero hay otros casos en que no. Fijaros que el registro de destino está en un sitio o está en otro. Pues si está en un sitio o está en otro, voy a tener que poner un multiplexor que me permita seleccionar entre los bits 6 a 8 o los bits 9 a 11. Y eso lo haremos con un bit de selección que sí que lo tendré memorizado dentro de la ROM de la lógica de control. Entonces, por ejemplo, lo que os decía, el address input output, cojo los 8 bits de menos peso de la instrucción y eso ya es directamente el address input output. El @A y el @B directamente lo cojo del registro de la instrucción, de la salida de la memoria, serán los bits, en el caso de la B, del 6 al 8 y en el caso de la A, del 9 al 11. No tengo que memorizarlos porque ya los tengo en la instrucción. No hay que por qué meterlos en la ROM de la lógica de control. Vamos a mirar el tema del registro destino. El registro destino, fijaros que en las operaciones aritmético-lógicas y de comparación lo tengo en los bits 3 a 5, en el ADI lo tengo en los bits 6 a 8 y en las operaciones de movimiento y de entrada, IN, lo tengo en los bits 9 a 11. Entonces, cuando no use registro destino, pues tanto da el valor que tome el @D, ¿no? El @D, que es lo que estamos mirando en esta transparencia, cuando no se use, pues tanto da el valor que tenga. Entonces, nosotros tendremos esas 3 posibilidades y las enviaremos a un multiplexor. Y en la ROM lo que haremos será generar una señal de selección que en función del código de operación me decida si lo tengo que leer de los bits 3 al 5, del 6 al 8 o del 9 al 11. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Yo tengo 2 bits de selección del multiplexor que me permiten direccionar esas 4 alternativas. La tercera, la cuarta, la número 3, como realmente no la usamos por no dejarla al aire, la conectamos con la 2. Entonces, fijaros que con la selección 0 lo pillo del 3 al 5, con el 1 lo pillo del 6 al 8, etcétera, ¿no? Entonces, lo que haré es que, como en esta lógica de control a mí me entra la codificación de la instrucción, cuando sepa qué tipo de instrucción es, si es una instrucción de un registro de 2 o de 3, pues haré que este multiplexor me ponga a la salida los bits en los cuales está codificado el registro de destino. Vamos a ver ahora la determinación del campo N. En el campo N hay 3 procesados posibles. Fijaros que a veces en el ADI pues nosotros usaremos los bits 0 a 5, en el MOV usaremos los bits 0 a 7 y en el caso de incrementar el contador de programa, además tenemos que multiplicar por 2. Por tanto, tengo esos 3 tipos de operaciones matemáticas posibles. En todos los datos nosotros vamos a trabajar con un número de 16 bits, por tanto, tengo que hacer la extensión de signo. Entonces, nuevamente, la estrategia será la misma que hemos hecho en el registro destino D. El multiplexor D es el que hemos añadido antes, ahora añadimos este multiplexor para obtener la N, que o hace la extensión de signo de 6 o hace la extensión de signo de 8
o hace la extensión de signo de 8 y la multiplicación por 2, que es con el desplazamiento. Entonces, la multiplicación por 2, desplazar una posición a la izquierda, es lo que utilizamos para las instrucciones de salto. El campo F. El campo F, pues hay instrucciones, como son las de 3 registros, que lo tenemos codificado. Pero hay otras en las que no está codificado, pero realmente le tenemos que decir a la ALU que tiene que hacer la suma. Por ejemplo, cuando yo hago un ADI, fijaros que el ADI no tiene codificado el valor de la F, pero yo sé que para hacer un ADI la ALU tiene que sumar. Entonces, la suma, ¿qué código tiene? Pues la suma, el código que tiene es el 100. Si yo vengo aquí a buscar el add, cuando yo hago un add, el código de función es el 100. Porque el código del movie tiene que dejar pasar la Y, el código es el 001, es este de aquí. El move.hi es el código este de aquí, que es el 010. Y en las otras operaciones en las cuales la ALU no tiene que hacer ninguna función en concreto, pues el código F puede valer X. Entonces, nuevamente, como tenemos varias alternativas, la manera de escoger entre varias alternativas es poner un multiplexor, que es este multiplexor de aquí. Entonces, viene controlado por una señal de selección que su valor lo guardaremos dentro de la ROM y el valor dependerá del código de operación. Esto luego veremos el contenido de la ROM y veremos el valor que se le dan a estos bits de selección. Esto también lo tenéis en algún ET. Vamos a ver los campos de operación, el in/ALU, el RB/N, etc. Bueno, el código de operación, fijaros que cuando es una operación aritmético-lógica o un ADI, tiene que valer 00, que es la columna esta. Cuando es una instrucción de comparación, es la siguiente columna, tiene que valer 01. Cuando es una operación de movimiento, es la siguiente columna, que tiene que valer 10. Y en todos los otros casos, pues X. El in/ALU, si os acordáis del esquema de la unidad de proceso, decide si lo que yo introduzco dentro del banco de registros viene del mundo exterior, porque estoy haciendo un in, o es la salida de la ALU. Entonces, cuando venga del mundo exterior, que hago un in, que viene, por ejemplo, de un teclado, in/ALU tiene que valer 1, cuando venga de la salida de la ALU, tiene que valer 0. Y cuando yo no escriba en ningún registro destino, pues tanto da lo que ponga en la parte de la entrada del banco de registros. El RB/N es el multiplexor que decide si me entra un número N, un operando inmediato, o tengo que dejar pasar el registro fuente B. Si tiene que pasar al registro fuente B, es el caso de las instrucciones formato 3 registros, aritmético-lógicas y de comparación. Si tiene que entrar un número N de un operando inmediato, pues es lo que tengo en el ADI y en el move. Entonces, esto es añadir esta última parte de aquí abajo. El in/ALU y el RB/N lo puedo sacar directamente de la ROM a partir de la instrucción y el código de operación pues depende de la instrucción en concreto, por tanto lo tendré que sacar también de la ROM. La determinación de los campos, permiso de escritura en registro destino, validación de la salida write-out y RD-in para indicar que hago un in. El write-out y el RD-in es justamente lo que hemos hecho en el capítulo anterior, la semana pasada. Write-out vale 1 únicamente cuando hago un out y vale 0 en el resto de casos. Nunca vale X. El RD-in vale 1 cuando hago in y vale 0 en el resto de casos. Por tanto, nunca vale X. RD-in y write-out nunca valen X, igual que el write-D. El write-D también nunca vale X, porque si valiera X podría ser que machacáramos algún registro en algún momento. Entonces, ¿cuándo vale 1 write-D? Cuando escribimos en un registro destino. Cuando no escribimos en ningún registro destino, write-D vale 0. Entonces, de momento, fijaros aquí que el write-out y el RD-in lo hemos puesto con unos puntos suspensivos. ¿Esto por qué es? Porque nos queda por resolver el tema de que antes de
validar un resultado de salida o de cargar un dato de entrada, tenemos que asegurarnos de que el dato está estable. Y entonces aquí pondremos un pequeño circuito, nada, una tontería, una puerta lógica con la negada del reloj, pero como todavía no lo hemos explicado, por eso lo marcamos con puntos suspensivos para indicar que aquí falta algo. Pero de momento, si no nos preocupamos por el tema de la estabilización de las señales, pues nosotros podemos considerar que es el write out y el RDIN. Fijaros que la variable se llama distinto, esta tiene un guioncito entre medio, esta tiene un guioncito y estas dos de aquí no lo tienen. La determinación del campo taken branch, que es el control de secuenciamiento, depende del código de operación, depende de la extensión del código de operación de la E y depende del bit Z. El taken branch tiene que saltar cuando es un BZ y el registro tiene un valor 0 o cuando es un BNZ y el registro contiene un valor distinto de 0. Por tanto, hay que hacer un pequeño circuito combinacional que es muy sencillo. Yo guardaré dentro de la ROM el bit BZ y el BNZ. BZ igual a 1 cuando haga un BZ y 0 en los otros casos. Y el BNZ, pues análogo, el BNZ valdrá 1 cuando haga un BNZ y 0 en los otros casos. Entonces, fijaros que el saltar es o hago un BZ y la Z vale 1 o hago un BNZ y la Z vale 0. Esos son los dos casos en los cuales el taken branch vale 1 y por tanto salta. Entonces, el contenido de la ROM realmente es esta parte que tenemos aquí en blanco, que esto es algo que es interesante e importante que sepáis razonar, que en algún examen lo he pedido y que en algún ET es posible también que lo tengáis. Para hacerlo se hace a partir del chuletario. El chuletario de los temas estos, de este procesador, es este que os presento aquí. Entonces, a partir de este esquema es a partir del cual nosotros tenemos que saber deducir los valores de las distintas columnas de la ROM. La ROM tiene, pues fijaros, 17 columnas de salida y hay algunas que son muy fáciles de llenar, que son las que ya os he comentado. El BNZ y el BZ, fijaros que el BNZ vale 1 únicamente cuando hago un BNZ. ¿Dónde está el BNZ? Aquí. Por tanto, vale 1 en esta posición. Y todas las otras posiciones vale 0. El BZ vale 1 cuando hago un BZ. El BZ, ¿dónde está? Está aquí. Por tanto, vale 1 cuando hago un BZ y vale 0 en todas las otras posiciones. El RDIN, ¿cuándo vale 1? Cuando hago un IN. Por tanto, cuando hago un IN, RDIN vale 1 y en todas las otras posiciones vale 0. El write out, ¿cuándo vale 1? El write out vale 1 cuando hago un out y en todas las otras posiciones vale 0. La señal de permiso de escritura registro destino. ¿Cuándo vale 1? Pues cuando tengo un registro destino. Todas las instrucciones que tienen registro destino, como las aritméticas, las lógicas, el ADI, las de memoria que todavía no hemos visto, que veremos en el capítulo siguiente, el MUP, el MUP-HI, el IN, esas instrucciones que se escriben en un registro destino, write-D tiene que valer 1. Y todas las que no se escriben en registro destino, como por ejemplo las de salto o el out, esas instrucciones tienen que valer 0. Fijaros que aquí hay una instrucción más, el no operation, que lo que hace es nada. A veces nos interesa añadir ciclos de espera en los cuales el procesador no hace nada. Entonces, que no haga nada no quiere decir que todo valga X. Las señales de escritura tienen que valer todas 0, si no, esto no funcionaría. Todo lo otro sí que vale X, pero las de permiso de escritura tienen que valer 0. Entonces, el RB/N, ¿cuándo vale 1 y cuándo vale 0? Pues fijaros, tenemos que venir aquí al formulario, el RB/N lo tengo aquí. Cuando yo utilice el registro fuente B, tengo que dar paso a B, y dar paso a B es que RB/N valga 1. En cambio, cuando utilizo la N, RB/N tiene que valer 0. Fijaros que cuando no se utiliza ningún dato que entre por la entrada Y, cuando no hay registro fuente B, ni operando inmediato, el valor de este bit pues, puede valer X, porque no vamos a utilizar esta entrada de la API. Entonces, el MXN1 y el N0, fijaros que aquí yo lo que hago es decidir en el multiplexor si
cojo la extensión de signo de un número de 6, de 8 o de 8 y multiplico por 2. Por ejemplo, el 2, que mx0 y mx1 valgan 2, o sea, mxn1 igual a 1, mxn0 igual a 0, es únicamente cuando hago un bz o un bnz. Entonces, ¿veis? El 1, 0 únicamente cuando hago un bz o un bnz. Bueno, a partir del esquema este de aquí, tenéis que saber deducir cuál es el contenido de la ROM. No se trata de memorizarlo, sino de entender el valor que tienen que tener estas señales para que funcione. Entonces, lo que os decía del ADI. El ADI, como la ALU tiene que sumar, para que sume, el código de función tiene que valer 100, si no, no sumaría. Pero fijaros que realmente el ADI, que lo tenemos aquí, el ADI no lleva código F, no lleva dentro de la codificación de la instrucción, pero nosotros sabemos que el ADI hace una suma. ¿Y la suma quién la hace? Pues el único que puede sumar, que es la ALU. Y para que la ALU sume, hay que darle el código de función 100. Que es el AD. Entonces, esto es dedicarle un tiempo a hacer ejercicios, pero son bastante mecánicos. Son cosas unívocas que no tienen mucha complicación. Entonces, fijaros que haber hecho la ROM de Control Logic de esta manera, nos hemos ahorrado una ROM que si lo hubiéramos hecho directamente, con los 43 más el otro bit, 44 bits que necesitábamos, hubieran sido 5,5 megabits. Hubiera sido una ROM más grande que la ROM en la cual almacenamos el programa. Entonces, en el tema siguiente añadiremos las instrucciones de memoria, de lectura y escritura a memoria. Y aquí tengo un ejercicio que normalmente a la gente le cuesta bastante, aunque es sencillo, y por eso lo hago yo en clase. Entonces, es el ET10B, en los ejercicios 18 y 19 me da un código y me dice que si ejecutamos este código, ¿cuántas veces se ejecuta la instrucción XOR? Fijaros que aquí hay una instrucción de salto y lo que hay que hacer es hacer un seguimiento del programa. Dependerá del valor del registro 1. Esto saltará para arriba más o menos veces y, por tanto, la XOR esta se ejecutará más o menos veces. Y el valor que me quedará en R2 pues también será uno o será otro. Entonces, todos estos ejercicios que hay que ejecutar un programa, yo lo que recomiendo es sistematizarlo en una tabla. Entonces, en una tabla yo voy poniendo en columnas iteraciones, una columna para cada iteración, y lo que hago es ejecutar línea a línea. La primera línea del programa. Aquí he copiado el programa, esto que tengo aquí a la izquierda, esto es el código. Es exactamente el que me da el enunciado. O sea, de momento no hemos hecho nada. Entonces, ahora empezamos a ejecutar. La primera línea que hace, me carga en R1 el valor 0xAC. Fijaros que como el bit de más peso es un 1, esto hace la extensión de signo y el número que me queda dentro de R1 es 0xFFAC. Siguiente instrucción, me carga en la parte alta 0,14. Por tanto, me machaca SFF y pone 1,4AC. Siguiente instrucción, pues me carga en R2 el FB, como hace extensión de signo, los dos dígitos hexadecimales más altos valdrán FF. Cargamos la parte alta a 5FB, por tanto en R2 quedará 5FB. Siguiente instrucción, cargo en R4 el valor 0xFE, lo mismo, extensión de signo, me quedan dos Fs en la parte alta. OR exclusiva, dejo en R2 el resultado entre R2 y R1. Bueno, pues esto ya lo tengo que hacer un poco más a mano. ¿La R2 cuánto vale? Vale a 5FB. Pues convierto a binario para poder hacer la XOR. ¿El R1 cuánto vale? Vale 0,14 AC. 0x14 AC. Lo paso a binario y ahora hago la OR exclusiva bit a bit. 1 con el 0 es un 1, 1 con el 0 es un 1, 0 con el 1 es un 1, 1 con el 1 es un 0, etc. Veo el número que me queda y lo escribo aquí en esta casilla. A continuación, ¿qué hacemos? Shift Logic R1, R1, R4. R4, ¿qué valor tiene? Pues fijaros que 0x FF, FE, cuando es un desplazamiento,
realmente yo me quedo con los 5 bits de menos peso y sé que está codificado en complemento a 2. ¿Esto qué número es? Esto es un -2. Por tanto, lo que hace es desplazar 2 posiciones a la derecha. Me divide por 4. Entonces, el siguiente, cuando hago el BNZ, aquí tengo un -3. ¿El -3 qué es? Pues acordaros, era 2 por n más 2. Si yo miro el secuenciamiento en el formulario, esto es el contador de programa más 2 y la n que la hemos ya multiplicado por 2, que la tenemos aquí. Cuando hago una instrucción de salto, entra por aquí multiplicada por 2. Por tanto, es 2 por n más 2. 2 por n más 2, si la n vale -3, particularizado para n igual a -3, da -6 más 2, -4. Por tanto, respecto aquí a la posición de memoria en la que está esta instrucción, como sé que cada instrucción de una a otra hay 2 posiciones, si hago -2 voy a la de arriba, si hago otros -2 voy a esta de aquí. Por tanto, ¿a dónde salta el código? El código salta a hacer la XOR. Y todo lo otro, fijaros que en las siguientes iteraciones ya no se ejecuta. Lo único que va a hacer es esta parte de aquí hasta que R1 contenga ceros. Entonces, fijaros que como R1 lo va desplazando para la derecha, llegará un momento que en R1 ya no me quede nada y la cosa se ha acabado. Entonces, lo tenéis aquí bastante hecho ya, bastante acabado, solo falta ultimar algún detalle. La ejecución de la XOR se hace 7 veces, por tanto aquí os falta hacer algún cálculo más para poder tener resuelto el ET este, el ejercicio 18 y 19 del ET 10B, que ya os digo que normalmente sin esta ayuda a la gente le cuesta de hacer, pero es sencillo. A lo largo de otros capítulos veremos otros ejemplos en los cuales se trata de ejecutar un código y mirar lo que queda, y la manera, la sistemática es esta. Hacemos una tabla y ejecutamos línea a línea y vamos apuntando las iteraciones. Si no lo ordenamos en una tabla, nos queda un batiborrillo que es muy fácil que nos equivoquemos y luego es imposible mirar a ver dónde demonios nos hemos equivocado.